Mónica, por la presentación tan excesivamente elogiosa. De todos modos, muchas gracias. Saludos a todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, amigos, amigas. Supongo que me están escuchando bien y me están viendo más o menos. ¿Qué pasaba en el Perú cuando se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre el Perú y la Gran Colombia? Desde 1820, a partir de la Flota Libertadora, y en 1821 San Martín estaba en el Perú. San Martín tenía un problema. Él era se autoproclama protector, pero quería proteger algo que en realidad todavía no existía, que era la República de Perú. Todavía se estaba discutiendo si iba a ser una república o una monarquía. El mismo San Martín no estaba seguro. Tampoco Monteagudo, que era su brazo derecho, Bernardo de Monteagudo. Y ambos eran definitivamente revolucionarios. Las relaciones de San Martín con Sir Cochrane, que había dirigido la Flota Libertadora y lo había conducido de Valparaíso a Paracas y después al Callao, no eran buenas, estaban empeorando. Cochrane tenía su propia visión de lo que había que hacer en el Perú, además estaba desesperado porque no tenía el suficiente respaldo del gobierno de Chile. En Chile la situación también era muy difícil porque Bernardo O'Higgins, que había sido el organizador de y el que había logrado el financiamiento para la Flota Libertadora, tenía un régimen que se iba debilitando. Y además la situación de la península contribuía a eso porque la península estaba viviendo, y eso benefició muchísimo, por supuesto, a la libertad de Perú, lo que se llamó el trienio liberal, como ya ha dicho nuestro amigo Alexander, que es de 1820 a 1823. Rafael de Riego, a quien deberíamos rendir homenaje porque él es uno de los que contribuye con su acto heroico a que las tropas españolas no lleguen a estos lares, y lo paga con su vida porque cuando restauran el absolutismo lo matan, lo condenan a muerte. La situación era muy confusa en la medida en que el trienio liberal planteaba que había que negociar la independencia con los movimientos independentistas de América del Sur, de América Española. Y de hecho se estaba negociando. San Martín había estado negociando con el virrey Pezuela, pero ya en 1821, al comenzar 1821, en enero, el virrey Joaquín de la Pezuela es derrocado por José de la Serna, que se autoproclama virrey, el general José de la Serna. Es decir, que en el Perú, en el virreinato del Perú, ya había un gobierno virreinal ilegal para la corona, porque José de la Serna no había sido nombrado por el rey. Pero lo que le preocupaba a José de la Serna era mantener, que era un liberal, era
negociar de manera más eficaz con San Martín y a la vez mantener, y esa era su discrepancia con Pezuela, mantener intacto el poderío del ejército realista en los Andes. Hay que decir también, para que nos pongamos cuantitativamente más cerca de la realidad, que estos conglomerados militares de aquella época eran pequeños si los comparamos con los de Europa. Mientras Napoleón movilizaba unos 100.000 hombres armados como promedio, los realistas y los patriotas no llegaron a movilizar más de unos 10.000. En Ayacucho se dice que combatieron más o menos unos 8.000 o 6.000 o menos de ambos lados, de uno y de otro lado, 6.000 o 4.000 o 5.000. Entonces eran destacamentos más bien pequeños relativamente a lo que había en Europa, pero por supuesto la guerra era radical porque la mortalidad en la guerra era tremenda. Bueno, el hecho es que estaba el ejército realista en los Andes y más allá, mucho más al este, al sureste, en Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires estaba Bernardo Rivadavia. Pero Rivadavia era un enemigo de San Martín. Y en esta confusión y en esta división del poder de la península, Rivadavia logra un acuerdo, logra lo que San Martín no había logrado, logra un acuerdo con España. Eso era importantísimo, negativamente, porque al Rivadavia haber llegado a ese acuerdo, liberaba los ejércitos que estaban en Buenos Aires y en las alturas, en el altiplano, para la defensa frente a San Martín. Entonces, el apartamiento de Rivadavia fortalece el ejército de José de la Serna, que se convierte con el de Canterac y con el de Olañeta en 3 ejércitos. Bueno, y esas son las circunstancias que se viven. Es decir, una situación de un gran divisionismo interno. A eso hay que agregarle las divisiones entre los propios sectores independentistas peruanos, porque no se había formado en Lima un gobierno consistente. Primero, ese gobierno gobernaba solamente Lima y parte de la costa, tanto de la costa norte como de la costa sur. En la costa norte, Bernardo de Tagle se había adelantado a San Martín, hace una proclamación anterior a San Martín, en Trujillo, antes de la proclamación de Lima, y además lo que se llamaba intermedios, es decir, los valles del sur cercano, era lo único que los independentistas controlaban. Todo el resto del territorio peruano estaba en manos de la Serna y de los ejércitos reales, o que reclamaban ser reales. Era una situación absolutamente desfavorable. Entonces, cuando llega Joaquín Mosquera, encuentra esa situación. Pero Joaquín Mosquera, por supuesto, no se queda solamente en el Perú. La misión que él trae es más complicada. Viaja también a Chile, logra entenderse con O'Higgins, pero O'Higgins ya estaba de salida. Viaja a Buenos Aires, después viaja a México. El plan de Bolívar era sumamente ambicioso, incluía tanto al norte de América como al sur de América. Pero, como repito, es una situación muy fluida, de una gran complejidad. Y esa es la situación entonces que rodea a la firma del Tratado
de confederación perpetua entre el Perú y la Gran Colombia, vista desde el Perú. Porque además hay que ver que el Congreso que San Martín logra que se reúna, que es el Congreso, el primer Congreso Constituyente peruano, elige un gobierno, que es prácticamente un gobierno provisional. Y ese gobierno está compuesto por José de la Mar. José de la Mar es un general que había sido realista, que a última hora se pasa a las filas patriotas. José de la Riva Agüero, que era un viejo conspirador, pero que tenía muchas ambiciones personales y que no veía bien la presencia colombiana en el Perú, ni era muy simpatizante de Bolívar. Y Bernardo de Tagle, que era un marqués, un noble que ciertamente estaba en ese momento claramente definido por la independencia, pero que después tendría una suerte trágica porque se pasaría a las filas realistas y moriría en el Real Felipe junto con los últimos destacamentos españoles, arrepintiéndose de su participación en este primer gobierno, que es una Junta Suprema Gubernativa, que es el primer gobierno peruano, que como repito, estaba formado por la Mar, Riva Agüero y Bernardo de Tagle. Bueno, todo lo que viene después ya lo han dicho mis amigos, compañeros de panel. Está la entrevista de Guayaquil, en la que también hay un rol muy importante con Joaquín Mosquera. Y luego ya viene primero el ingreso de Sucre al Perú, antecedido por Paz del Castillo, con tropas colombianas, pero las tropas colombianas todavía no se animan al encontrar una situación tan complicada a actuar, y eso hace que las primeras actuaciones de este gobierno provisional del Congreso Constituyente peruano sean un fracaso en las famosas expediciones intermedios, en las cuales Santa Cruz, Tristán, Gamarra, son derrotados por el ejército realista de la Serna, que seguía manteniéndose intacto en los Andes, ¿no? Yo creo que esa situación fue la que marcó todo lo que vino después, porque lo que viene después es, bueno, la práctica deportación de O'Higgins de Chile, tiene que refugiarse en el Perú. Ya Alexander ha referido qué es lo que pasa con San Martín. Prácticamente tiene que salir exilado. Rivadavia es un enemigo a muerte de San Martín, lo fue hasta el último. Y curiosamente y paradójicamente, como a veces pasa en la historia, yo diría como casi siempre pasa en la historia, a la hora del triunfo, que es la hora de Ayacucho, que sería ya 1824, un par de años después, diciembre de 1824, empieza también la hora del ocaso, es decir, la hora de la división, porque estos distintos intereses que son tan complejos, tan complicados y tan atados también a las influencias externas de los Estados Unidos, de Inglaterra, incluso de los Países Bajos, que juntos conspirarían para el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá, señalan a la vez que el triunfo de la independencia, de la primera independencia de esta parte de América, el comienzo de la división. Y por tanto, nos dejan a nosotros, a estas generaciones, la tarea de continuar. Pero esa tarea no la podremos continuar nosotros, sino tendremos que continuarla con nosotros y las generaciones que vengan,
con las generaciones que en el caso del Perú estuvieron en un rol secundario en todo este proceso, que fueron los líderes indígenas, que por supuesto habían tenido las grandes revoluciones anteriores, la de Tupac Amaru y la de Tupac Katari en esta parte de América, y que después mantenían guerrillas, montoneras, líderes indígenas, los morochucos que se entrevistan con Sucre, que están en relación con San Martín permanentemente y sobre todo con Monteagudo, ¿no? Pero que no alcanzarían sus reivindicaciones totales hasta hoy día. Entonces también no solamente viene la división, sino también una enorme tarea social a cumplirse para las próximas generaciones, y yo creo que esas son las grandes lecciones que nos lega este momento histórico, ¿no? De la firma del, del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre Perú y la Gran Colombia. Gracias.